Deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré. Dios los bendiga, amados hermanos. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad que nos da para compartir la palabra del Señor, que ya que es un privilegio, hermanos, y agradecemos por ello. Oramos al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, suplicando, Señor, que tú respaldes esa palabra maravillosa tuya. Que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida diaria, a nuestra propia vida, y que podamos también edificar, consolar, exhortar en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre eterno. Bendito seas por siempre. Amén. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la autoridad espiritual. Es el tema que comenzamos el día de ayer en la iglesia, y la base bíblica está en Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2, donde nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Estos textos son interesantes, hermanos, porque todas las autoridades o toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dios las estableció. De manera que no debemos oponernos a ninguna autoridad establecida por Dios. Y el que resiste a una autoridad está acarreando, está resistiendo prácticamente a Dios, y acarrea condenación para sí mismo. O sea, es un pecado. Y eso está tremendo, ¿verdad? Es pecado resistir a las autoridades. Entonces usted me pregunta: pastor, ¿es entonces malo estar en resistencia civil? Así es, exactamente así. La Biblia menciona, hermanos, que desde tiempos antiguos Dios delegó de su autoridad a diferentes personajes con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre pueblos. Pero debido al mal uso que le dieron algunos de ellos, Dios le quitó esa autoridad desechándolos de su presencia. O sea, Dios siempre ha delegado de su autoridad. En estos tiempos la ha delegado a su Hijo Jesucristo, el cual es el heredero de todo. Lo dice Hebreos 1:1 y verso 2, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, vino, triunfó con poder sobre las potestades, y antes de ascender a la diestra del Padre, delegó esa misma autoridad a su iglesia. O sea, Él tomó autoridad sobre las potestades, las venció. Lo dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí, hermanos, se deriva pues el que el Señor nos haya enviado a predicar el evangelio, a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es entonces pues tarea de nosotros, de los hijos de Dios, hacer buen uso de la autoridad para cumplir el propósito divino y beneficiarse de este don inmerecido. Entonces, ¿qué es autoridad o qué es la autoridad? Aquí tengo por lo menos 6 cosas que significa, bueno, son 5, pero la primera es de dónde viene la palabra autoridad. La palabra autoridad viene de la palabra exousia. Esa es la palabra griega y significa poder de decisión. O sea, la iglesia tiene poder para decidir. También autoridad es libertad de hacer continuamente un favor, actuar dando gracia, actuar, hermanos, ayudando a otros. Entonces tenemos la autoridad. Es también la facultad de dar permiso para hacer algo. Nosotros con nuestra boca, con nuestra lengua, como iglesia, debemos cuidar nuestro lenguaje. Debemos cuidar lo que declaramos. ¿Por qué? Porque lo que declaramos es una palabra, hermanos, que genera autoridad en los aires. Si usted se declara enfermo, platicaba con una hermana ayer que me decía, me siento mal de los riñones. Y yo le dije, ¿y ya fue al doctor? No, pero es que me siento mal de los riñones. O sea, es por fe que está enferma. Y de todas maneras siguió declarando, ¿verdad?, que estaba enferma. Y no ha ido al doctor. No es cualquier cosa, pues, estar enfermo de los riñones. Digo porque he visto gente que ahora mismo está en diálisis o en hemodiálisis por problemas en los riñones, hermana Olga. Entonces no es cualquier cosa, no es nada más, hermanos, andar declarando cosas sobre nuestras vidas o sobre la vida de nuestros hijos. Nosotros somos los que damos permiso para hacer algo. Tenemos autoridad. No le dé la autoridad al diablo ni a las enfermedades sobre su cuerpo. También, hermanos, autoridad es gobernar, tener dominio, tener, hermanos, gobierno sobre uno mismo, sobre el hogar, sobre la familia, sobre la iglesia, en el caso de los pastores, sobre la familia, en el caso de los padres, de los maridos. Entonces, ¿qué es la autoridad? Es poder para reglamentar, para poner orden, para poner normas, reglas que deben cumplirse. Ok. Entonces, autoridad, hermanos, es la potestad que tiene alguien para gobernar, reglamentar, dirigir u ordenar, y la facultad de delegarla, o sea, darle autoridad a otra persona. Las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella para cometer actos injustos. Entonces, un pastor no debe abusar de su autoridad. Así como tampoco un marido debe abusar de su autoridad. O que abusen de su autoridad. Y ahí ese es un llamado para las hermanas, ¿verdad? Reconocer autoridad es respetar al marido. Y el marido amar a la mujer. O sea, aplicar la autoridad en amor. Entonces, en la Biblia, hermanos, encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios les delegó autoridad para realizar trabajos específicos y los resultados que tuvieron. Entonces, número 1, ejemplos del mal uso de la autoridad. El mal uso de la autoridad de Luzbel. Luzbel, hermanos, en su esencia
o en su historia antes de ser Satanás. Se le delegó una autoridad. Entonces aquí yo mandé, esto lo envié a cada uno de ustedes. Este es un esquema que compartí con ustedes, que está, digamos que está dividido en tres partes. Las características de la autoridad de Luzbel, cómo usó la autoridad y qué resultados le trajeron. Luzbel era un protector de doble unción. Conocía todos los secretos de Dios. Era sabio y prudente. Era el sello de la perfección. Estaba en el huerto de Dios. Esas son sus características. ¿Cómo usó la autoridad? Dice que a los suyos los maltrató, no les abrió la cárcel, no les dio libertad. Aparte de eso, había hecho contrataciones espirituales, tenía comercio espiritual. Si tú te vienes conmigo, yo te ofrezco esto. Se enalteció por las riquezas, se enseñoreaba del pueblo. Esa es la forma como él usó la autoridad, ahorita lo vamos a explicar. Y los resultados que tuvo, hermanos, es que él perdió la autoridad que se le había delegado. Fue desechado y humillado. Su final es el lago de fuego. Y se volvió enemigo de los hijos de Dios. Entonces vamos a empezar por, recuerda que son características, usos de la autoridad y el resultado de esa autoridad. Veamos las características. Primero que nada, Luzbel era un protector de doble unción. Yo entiendo esto de la doble unción porque él era el príncipe de Tiro, y luego está en Ezequiel 28:2, y luego en Ezequiel 28:12 habla el rey de Tiro. Como que fue gradual su ascensión y tuvo una doble unción. Por eso dice la Biblia: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y luego Ezequiel 28:12, hijo de hombre, levanta endechas, lamentaciones sobre el rey de Tiro. Usted sabe que para ungir a una persona se ungía en el Antiguo Testamento a reyes, a profetas y a los sacerdotes. Entonces, aquí tenemos una doble unción, como príncipe y como rey. Entonces, era protector. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín protector, tú querubín grande. O sea, era de bastante jerarquía. Era grande en jerarquía y era protector. Protector de los misterios de Dios. Entonces, él conocía todos los secretos de Dios. Ezequiel 28:3 dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Entonces, hermanos, eso está tremendo. El enemigo de nuestras vidas, llamado Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, conoce todos los secretos de Dios. Entonces, lo único que él no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, pero conoce. Por esa razón nosotros debemos estar conectados con Dios. Por esa razón debemos tener una relación permanente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque nos estamos enfrentando, aunque nosotros no somos los que
andamos buscando el pleito, pero si nos busca, hermanos, necesitamos mantenernos unidos a Cristo, unidos al Padre y unidos al Espíritu Santo, para no sucumbir, para no caer en las redes del maligno. Eso es interesante para nosotros. Tener este conocimiento, hermanos, es importante. Saber contra quién estamos luchando, contra quién estamos batallando. Amén. Luego dice el punto número 3, era sabio y prudente. O sea, hoy él es astuto, es sagaz. Dice Ezequiel 28:4, con tu sabiduría y con tu prudencia. O sea, es sabio y es prudente. No era, pero ahora la sabiduría y la prudencia que Dios le dio, hermanos, la está usando en contra del pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Pues la Biblia dice, si alguno está falto de sabiduría, demándela a Jehová. Y debemos tener cuidado porque a algunos hermanos nos pasa esto, que a veces somos sabios en nuestra propia opinión. Nos creemos sabios porque sabemos algunas cosas, pero debemos tener cuidado de ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios, que nos llene de sabiduría, que nos dé revelación. Sobre todo, la autoridad de Dios esté en nosotros. Ezequiel 28:5 dice, con la grandeza de tu sabiduría. Eso habla de una sabiduría muy grande. Daniel, hermanos, dice la Biblia que era un hombre sumamente sabio. Pero al compararlo con este príncipe, hermanos, dice la Biblia, tú eres más sabio que Daniel. Eso está tremendo. ¿Sabe por qué? Porque él era el sello de la perfección. Lo máximo de la perfección que Dios había creado. Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Lo máximo de la perfección. La excelencia de la perfección. Y eso me llama la atención, hermanos. Por eso, discúlpeme que voy a tener que, porque yo debía haberlo hecho en el día, pero no lo hice, discúlpeme. Pero cuando dice aquí, tú eras el sello de la perfección, Ezequiel 28:12. Si usted tiene ahí la Biblia a la mano, Ezequiel 28:12, vamos a ver, hermanos, qué significa esto del sello. A ver si lo tengo por acá. Aleluya, el sello. Mire, eso del sello dice que viene la palabra Hatam, es cerrar, es firmar, señalar, confirmar. O sea, en este caso, mis amados hermanos, el Señor
era el sello de Dios. Digamos que era la perfección estaba en él. Dios lo había hecho perfecto. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Como cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Y otra cosa, hermanos, otra característica de este ser que se convirtió en maligno, estaba en el huerto de Dios. Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Mire cómo se vestía este hombre. Estaba, hermanos, en el huerto de las delicias. Perdón, mi hermano, pero por esa razón tal vez el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, le tiene odio o le tiene coraje a usted y a mí. Le tiene coraje al hombre, porque el hombre fue hecho a la perfección y a la imagen de Dios, y fue puesto en el huerto del Edén. Y hermanos, por eso el enemigo pues busca la manera de destruirnos. ¿Por qué? Porque el Señor vino a proclamar el día o el año agradable para el pueblo de Dios. El año de las delicias. El diablo no quiere que tú te deleites, porque él estaba en el huerto de Dios y él fue desechado. Él fue sacado del huerto de las delicias. Edén significa delicia. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, te deleitaste, se te había dado todo, no lo cuidaste, no lo valoraste. Mire cómo lo crearon a este hombre, a esta entidad. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio. Si investigáramos cada una de esas piedras preciosas, de jaspe, crisólito, berilo, iónice, tenía una cobertura, hermanos, preciosa. Se le había concedido una cobertura hermosa. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Hermano, hubo fiesta. Dios se deleitó en esa creación, en esa criatura. Igual se deleitó en el hombre. Dios se deleitó en hacer al ser humano. Porque cuando vio hecho ya en el día sexto al ser humano, dijo: eso es bueno. Y le puso una palomita. Eso es agradable. Es hermoso. Hablando del ser humano. Igual lo hizo con Luzbel. Sin embargo, hermanos, él hizo un mal uso de la autoridad. Ejerció mal la autoridad. Algo que usted debe reconocer y que yo debo aprender es que la autoridad no se impone,
sino que la autoridad se reconoce. Dios nos invita a reconocer su autoridad. Si alguien no la quiere reconocer, es un problema para esa persona. Muchas veces Dios nos deja avanzar y nos da hilo, pita, como dicen algunos, y nos deja que corramos. Si Dios me deja, Dios me lo permite, no me pasa nada. Pero Dios tiene autoridad para ejercerla sobre nosotros, porque es nuestro creador, es Dios, tiene autoridad sobre nosotros. Si te ha permitido vivir a pesar de que hemos pecado o de que estás pecando, no es porque Dios no se da cuenta, sino porque Dios ha tenido misericordia de ti. Si a esta criatura llamada Luzbel, al hacer mal uso de la autoridad, hermano, la desechó o lo desechó, igual puede hacerlo contigo, conmigo. Pero su misericordia es grande para con nosotros. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo hizo mal uso de su autoridad? Dice que a los suyos no les abrió la cárcel. Isaías 14:16 dice: los que te ven, te observan, te contemplan y dicen: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Era un ser, digamos, intratable, intransigente. Hizo un mal uso de su autoridad. Pudo abrirle la cárcel a sus propios prisioneros. Pudo dejarlos ir libres. Y esa es la diferencia que hay entre Luzbel, una de tantas y miles de diferencias entre Luzbel y Jesucristo. Jesucristo vino para sacar de la cárcel, para liberar. El Señor vino para hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Jesucristo tiene toda autoridad. Pero Luzbel hizo lo contrario. Hizo temblar la tierra, sacudía los reinos. El mundo lo vino a hacer como un desierto. Derribó ciudades y a los prisioneros los dejó encerrados. O sea, él vino para matar, hurtar y destruir. Ejerció mal su dominio, su gobierno. Tengamos cuidado, los pastores, de maltratar el rebaño de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, usted tenga cuidado de maltratar la creación de Dios. Y yo me refiero y me dirijo a los hermanos de la iglesia. Tenga cuidado en hablar mal de la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. Es la novia del Cordero. Usted y yo. A mí, en lo personal, como pastor, se me dio una autoridad, pero para beneficiar.
Una autoridad que debo darle un buen uso. Pero a usted, por ejemplo, no se le ha dado autoridad sobre la iglesia. Por eso tenga cuidado con lo que habla, con lo que dice. Bendiga la iglesia. Cuando hable de la iglesia y de los hermanos, bendígalos, no los maldiga. No hablen mal de la iglesia. Le aseguro que es mejor que se vaya, si no quiere seguir en la iglesia, que se vaya a que se quede a estar maldiciendo y trayendo maldición sobre usted. Satanás o Luzbel, primeramente, originalmente, en su versión, en su mejor versión, dijera la gente actualmente, ¿verdad? En su mejor versión, hermanos, no le abrió la cárcel a sus prisioneros. Se deleitó viendo a la gente cautiva. Se deleitó viendo a sus prisioneros mal. Y eso es lo que hace, hermano. Cuando una persona está cautiva por el diablo, él lo disfruta, él se deleita. Cuando usted se la pasa en el alcohol, en las drogas, en el sexo ilícito, ese es su deleite. Y los mantiene prisioneros. Pero para eso fue que vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia, para dar libertad. Yo te invito pues a que salgas de prisión, a que salgas de esa condición. Sal del adulterio en el nombre de Jesucristo. Sal de las drogas en el nombre de Jesús. El Señor le ha dado potestad a la iglesia y a sus ministros para que rompan esas coyundas, esos yugos de esclavitud. Y en el nombre de Jesucristo hoy venimos declarando libertad en aquellos que están prisioneros por el enemigo. En el nombre de Jesucristo se libre, se rompan las cadenas, se rompan los cerrojos de hierro en tu vida, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo. El enemigo no quiere verte libre. El diablo no quiere verte libre. Esa mujer te puede estar diciendo, es que eres el mejor hombre, o ese hombre te puede estar diciendo, eres la mejor mujer, eres lo que yo esperaba en esta vida, al fin te conocí, ¿por qué llegaste tan tarde? El diablo es tan mentiroso, porque dice la Biblia que es padre de mentira. Y ese es su mero mole. Esa es su especialidad. La mentira. No le creas. Huye. Si te miras al espejo y te ves gordo, panzoncito, y te está diciendo que eres su osito, hermano, discúlpame, pero no es cierto. Lo que quiere es tu alma. No él ni ella, sino el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, disculpen que me quedé aquí, pero es que hay tanto que hablar, hermano. Es que alguien dice, yo quiero salir de las drogas, pero no puedo. Yo quiero salir del alcohol, pero cuando vengo a ver, ya estoy otra vez tomando. Sal de esa cárcel en el nombre de Jesucristo. El sábado salí a caminar por todo el centro, porque para allá agarro a caminar, hermano. Y llego hasta el parque, me meto hacia toda esa parte por el regional hasta Chedraui. Y por ahí caminando me encontré a un primo.
Le digo, necesitas buscar de Dios. Él ha estado internado en muchos anexos. Y le digo, busca de Dios, te invito, vamos. Voy a hacer lo posible. Pero yo sé que, hermanos, el Señor lo puede hacer libre. Pero hay gente que está prisionera. Quiere salir, pero no puede. Hay algo que le estorba, que le impide. Son cadenas espirituales. Y esas cadenas espirituales, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, son rotas. Si tú quieres, si tú lo deseas, si lo anhelas. Satanás no quiere que tú te liberes. Satanás no quiere que tú te alejes de esa cárcel. Quiere tenerte así hasta el día de tu muerte. Pero si estás vivo todavía, porque me estás escuchando, es porque Dios te está brindando la oportunidad para que seas libre, seas salvo, seas rescatado de esa condición en la que te has quedado por mucho tiempo. Pero este es el tiempo del Señor en que Dios está declarando una palabra profética más segura sobre ti, diciéndote, este es el año del deleite. Este es el año en que yo te libero de toda cadena de amargura, de ira, de enojo, de toda cadena que te esté trayendo rencores. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarte y el Espíritu de Dios tiene el poder para liberarte. Sal de esa cadena de opresión. Rompe esos cerrojos de hierro en el nombre de Jesucristo. Hazlo y verás. Pero no con tus propias fuerzas, sino con la fuerza, con el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo. Lo has intentado una y otra vez y otra vez y no has podido. Inténtalo otra vez. No dejes de intentarlo. Yo creo en algo. Yo creo que no importa cuántas veces hayas caído, levántate, sacúdete, inténtalo otra vez. No has podido vencer al enemigo, levántate y enfréntalo otra vez. En el nombre de Jesús, ve con la fuerza del Señor, ve con el poder del Espíritu de Dios. Has intentado dejar a esa mujer y no puedes. Es que no puedo. Y a nadie le dices, porque no puedes confiar en tu mujer, no puedes confiar en tus hijos, ni en tus amigos. O tal vez con algún amigo sí. Has querido y no puedes. Inténtalo otra vez. Sí se puede. Sí lo puedes hacer. Has querido salir del sexo ilícito. Por placer, por deleite carnal, por lo que tú quieras. Tienes que salir de eso. Cásate. ¿Qué te impide? Sal de esa prisión donde te tiene el enemigo. Porque el diablo se deleita en verte de esa forma. Entonces yo esta noche, en el nombre de Jesucristo, quiero orar. Quiero pedirle al Señor que traiga libertad a tu vida. Clama al Señor. Pídele con todo tu corazón. Estoy hablando con toda la seriedad del mundo. Porque el Señor tiene un propósito para ti. Quiere que tú también proclames el año del deleite, pero ese deleite en Cristo, el deleite en Dios, el deleite en el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo,
te suplico esta noche que extiendas tu mano poderosa. Y Señor, hasta donde llega este mensaje, hasta los confines de la tierra, que haya una unción poderosa. Y que la unción, Señor, rompa los hierros de esclavitud. Quite las esposas de las manos. Rompa los cepos de los pies. Rompa las cadenas que hay en las vidas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de aquellos que están atados al pecado, incluyendo a los hijos tuyos. Rompe con toda cadena, Señor, que nos esté estorbando. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque hemos sido llamados para ser libres. Y hoy el Señor te llama: sal de esa tumba. Sé libre en el nombre de Jesucristo. Sé libre en el nombre de Jesús. Libre del adulterio, libre de la drogadicción, de los vicios, libre de toda obra del diablo, de toda cárcel en la cual el enemigo te ha puesto. Sé libre del orgullo, del rencor, de la altivez, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mañana vamos a continuar, hermanos, con el tema. Vamos a saludar a algunos hermanos en el nombre del Señor. ¿Sí? Hermana Olga. Leito Isaac, Dios te bendiga. Saludos hasta la colonia Adolfo Ruiz Cortines. Dios bendiga a la hermana Dalai, tu esposa. Dios bendiga a la hermana Antonia también. Dios los bendiga abundantemente. Perdón, hermanos. Hermana Maricruz. Permítame, ahorita saludo a la hermana Maricruz. Nomás déjeme que estoy buscando dónde estoy. Ok. Dios bendiga, hermana Maricruz. Que el Señor le guarde, que el Señor esté bendiciendo su hogar, su familia, sus hijos. Saludos a Rafael, Dios te bendiga. Saludos a toda su familia ya, la familia de Jesús Antonio, la familia de Sami. También Dios bendiga a todos. Siempre los pronuncio los nombres de cada uno, pero Dios le bendiga. Amén. Hermano Julio César. Julio César, Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga abundantemente allá en Villahermosa. Que el Señor nos dé una buena cosecha de almas allá en Villahermosa. Hermano Chelo Suárez. Marcelo Suárez, Dios te bendiga. Saludos allá por la calle 2 de abril. Amén. Hermana Estrella Rosita. Hermana Estrellita, Dios le bendiga allá en Morelito, Dios le guarde. Amén. Cindy Alvarado. Hermana Cindy, Dios le bendiga también, la esposa del hermano Jesús Antonio. Declaramos sanidad sobre la vida del hermano Jesús Antonio. Oramos porque esa pierna en el nombre de Jesús sea sana. Recuerde que tenemos un enemigo que no quiere que desarrollemos los dones que el Señor nos ha dado, el ministerio al cual hemos sido llamados. Amén. Así que reprenda en el nombre de Jesús. Y el viernes vamos a escuchar al hermano Jesús Antonio predicando allá en Libertad. Amén. Hermana Elizabeth Romero. Hermana Elizabeth Romero, Dios bendiga a su vida y Dios bendiga también a su hijo. Sea bendecido y liberado para la gloria del Señor. Berenice Quechum. Dios le bendiga, hermana. Saludos a Ever y a sus hijos. Saludos incluso a la iglesia de Dios de allá de Corral Nuevo. Así le decíamos pues en aquel tiempo. Parece que es Adolfo López Mateo. Amén. Hermana Alexis Jiménez. Alexis Jiménez, Dios te bendiga, hijo. Saludos. Que el Señor te guarde. Te toca predicar el sábado. Así que preparémonos conscientemente, ¿verdad? De que Dios tiene una palabra para
para sus hijos de edificación. Amén. ¿Sí, hermana? Bueno, son todos los que tenemos ahí al alcance de la vista. Dios bendiga a cada hermano. Mañana a las 8 de la noche estaremos aquí, en este mismo lugar, con la misma gente, en la misma plataforma. Esperamos que usted aparte el tiempo para escuchar la palabra del Señor. No se aleje de la palabra, no se aleje de la obediencia. Amén. Dios les bendiga. Amén. Me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas.